El Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia aseguró que la firma de un acuerdo de paz no es suficiente para acabar la violencia en el país. Presidente Santos imparte instrucciones al nuevo ministro de Justicia, lucha contra la corrupción, contribuir en la implementación de los acuerdos de paz y que los jueces se dediquen realmente a la esencia de su función. La Corte Constitucional le puso tate quieto al uso del fast track. Advierte la Corporación Judicial que los decretos que se expidan para la implementación del acuerdo de paz deben estar debidamente justificados. Ministro del Interior asegura que con esta decisión de la Corte queda demostrado que no hay una posición dictatorial del gobierno de pasarse por encima de las leyes. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas anuncia visita para mayo a Colombia en respaldo al proceso de paz. En la Universidad Pedagógica y ante las principales instituciones públicas del país, las FARC presentan por primera vez su modelo educativo para cerca de 7.000 excombatientes. La Procuraduría abrió investigación a 9 entidades del Estado por posibles irregularidades en contratos de publicidad. Este jueves el Gobierno Nacional presentó los 10 servicios que podrán ser excluidos del Plan Obligatorio de Salud. Alerta por brote de meningitis en unidad de la Fuerza Aérea en Caquetá. 2 uniformados se encuentran hospitalizados, 80 cuartelados y 13 más tienen síntomas. El Papa Francisco abre un debate mundial sobre el celibato. Dice que no es una solución. El uribista Centro Democrático es cínico y abusivo con la memoria de Luis Carlos Galán, aseguran sus hijos Juan Manuel y Carlos Fernando. Cruzada de las autoridades contra la contaminación ambiental en Bogotá. 3 empresas fueron selladas, 15 más están investigadas y podrían pagar multas hasta de 3.600 millones de pesos. Santa Fe debuta mal en la Libertadores. El que no hace los goles, los ve hacer. Sale Yepes de Cali, llega Pecoso Castro al Bucaramanga. Todo sobre el juego Medellín-Pasto esta noche. Hoy estaré desde el espacio Odeón, en el centro de Bogotá, en donde esta noche la diseñadora española Purificación García presenta algunas de sus piezas más icónicas en el diseño. Al final de la emisión, los espero con ella. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. ¿Qué efectos tiene el fallo de la Corte Constitucional dictado esta noche sobre el fast track? 2. ¿Qué le pasa a la Corte Suprema de Justicia? 3. Siguen las peleas en el alto tribunal. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. El jefe de la delegación de la Cruz Roja en Colombia, Christoph Harnisch, lanzó duras críticas al modelo de justicia en nuestro país. Harnisch aseguró que es prematuro hablar de posconflicto a pesar de haber firmado un acuerdo de paz con las FARC y le pidió al gobierno atender con urgencia a la población civil que sufre las consecuencias de la violencia de otros grupos ilegales alzados en armas. La Cruz Roja Internacional, si bien destacó los avances que dejaron la firma del acuerdo de paz, dijo que en materia humanitaria como la búsqueda de personas desaparecidas, la desvinculación de los niños de la guerrilla de las FARC y el desminado humanitario requieren mayor celeridad del gobierno para darle respuesta a las víctimas. El drama de las familias de los desaparecidos, el temor a los artefactos explosivos improvisados y las municiones sin explotar, la violencia armada en entornos urbanos, el confinamiento al que están sometidas poblaciones enteras en zonas controladas por grupos armados. El CICR también advirtió que independientemente del inicio de las negociaciones con el ELN, es prematuro hablar de una etapa de posconflicto. La firma del acuerdo no será suficiente para acabar con la violencia en Colombia. Construir un país en paz requiere del esfuerzo de todos y tomará décadas. La población más afectada, a pesar de la firma del acuerdo de paz, es la mujer y la niñez. Cada vez que forma una balacera, o sea, yo pienso en lo que me pasó. Y así como me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera. Las duras críticas de la Cruz Roja se extienden a la crisis carcelaria y a las precarias condiciones de los detenidos, que dejan, según en evidencia, la falta de respuesta del Estado. El Comité Internacional de la Cruz Roja también reveló que en el año 2016 se registraron 29 desapariciones en Colombia por día. Según el registro, se dio gracias a las personas que están hablando a raíz de lo acordado en las negociaciones entre gobierno y FARC. En los registros de la Cruz Roja registran más de 10.610 casos que llegaron a la entidad con razones humanitarias en varias regiones del país. De otra parte, el presidente Juan Manuel Santos, tras posesionar al nuevo ministro de Justicia, Enrique Gil, le fijó 3 retos al nuevo funcionario. Durante la posesión del ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, el presidente Santos dijo que los 3 retos son avanzar en un sistema en el que los jueces se dediquen a impartir justicia, la lucha frontal contra la corrupción, sobre todo en materia de contratación estatal, y contribuir a la efectiva implementación de los acuerdos de paz. Creemos que la naturaleza de los jueces y magistrados es esta, y no la de tener labores
ajenos a su esencia, como son, por ejemplo, las funciones electorales. ¿Cuánto tiempo se ha perdido en el ejercicio de estas responsabilidades extrañas a la función judicial, que incluso llevan al riesgo de politizarla? Le pidió también al ministro concertar temas sensibles con las altas cortes. Basta ver las dificultades y demoras que se presentan cada vez que hay que elegir un funcionario, como sucede actualmente, por ejemplo, con las ternas que debe presentar la Corte Suprema, la terna de magistrados para llenar las vacantes en la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tumbó el primer decreto que expidió el gobierno vía Fast Track. Al sustentar su decisión, la Corporación Judicial advirtió que no todo puede ser tramitado a través de este mecanismo. La Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó el primer decreto que expidió el presidente Juan Manuel Santos dentro de las facultades especiales para la implementación del Acuerdo de Paz. Se trata del decreto 2204 de 2016 que trasladaba la Agencia de Renovación del Territorio del Ministerio de Agricultura a la Presidencia de la República. Para la Corte, este decreto no justificaba su urgencia para ser expedido. En relación con este decreto, no se realizó la justificación sobre la necesidad estricta de la medida en los términos que la Corte había planteado en la sentencia C-699 de 2016. En adelante, el gobierno deberá demostrar la importancia de los decretos que vayan a expedir para la implementación del Acuerdo de Paz. La Corte encontró que no es suficiente con acreditar esa conexidad, sino que es preciso adelantar también una valoración sobre la necesidad estricta de acudir a ese tipo de trámite. Con esta decisión, la Corte Constitucional le pone un límite a la expedición de decretos y leyes vía Fast Track. Y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, al referirse al fallo de la Corte Constitucional, dijo que la decisión del Alto Tribunal demuestra que el Ejecutivo no está pasando por encima de las leyes para implementar los acuerdos de paz. El ministro dijo que el gobierno espera la comunicación oficial de la Corte Constitucional, pero que acata y respeta la decisión porque despeja el camino para avanzar. Para el gobierno lo importante es primero demostrar que aquí, al contrario de lo que decían los críticos, no había una posición dictatorial ni autoritaria ni que se iba a pasar por encima de las leyes en Colombia para implementar la paz. Aquí la Corte Constitucional va a poner el filtro y es un filtro democrático a todas las decisiones que tome el Congreso y que tome el presidente para implementar el proceso de paz. El ministro Cristo también celebró que la Corte ratificara que el acuerdo de paz haya sido refrendado popularmente por el Congreso de la República. Miren los discursos de ayer de la oposición, que seguían insistiendo en que los acuerdos no estaban refrendados y que no podemos aplicar el procedimiento legislativo especial. La Corte ha dicho los acuerdos están refrendados y esa es la mejor noticia para la paz de Colombia. Insiste que el gobierno va a mirar con profundidad cuáles fueron las razones de la Corte para este caso específico. En la Universidad Pedagógica de Bogotá y ante representantes de los principales centros de educación pública del país, las FARC presentaron por primera vez su propuesta educativa para cerca de 7.000 excombatientes. Según líderes del grupo guerrillero, el modelo educativo que proponen está basado en el enfoque diferencial y en la homologación. Esta educación tiene que ser con enfoque diferencial y que no es un modelo que vayamos a construir de manera arbitraria, sino que debe partir de un censo que identifique las necesidades de la población y que de acuerdo a esa identidad entonces elaboremos los programas que se ajusten a esa población. Este modelo educativo deberá ser aprobado por el gobierno antes de que se tomen decisiones y la propuesta final se hará mañana a las 2 de la tarde. Una de esas conclusiones es que los docentes deberán desplazarse a las zonas veredales. Pues este es un tema que necesariamente va a tener que ser analizado y aprobado finalmente por el Consejo Nacional de Reincorporación. Aquí lo que estamos es tratando de construir la propuesta. Finalmente, las FARC anunciaron que 14 menores de edad saldrán mañana de las zonas veredales en Remedios, Antioquia y en el norte de Santander. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación por posibles irregularidades en millonarios contratos de publicidad a 9 entidades del Estado. Entre las entidades investigadas y cuyos representantes serían llamados a declarar están el Ministerio de Transporte, la Registraduría, el Fondo Rotatorio de la Cancillería, el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la EPS Salud Coop.
Los contratos tienen que ver con intermediación para la contratación de publicidad en medios masivos de comunicación. La Procuraduría investigará si en los contratos firmados por las entidades se violaron normas de contratación y si se cumplió el ordenamiento jurídico. Los contratos fueron suscritos por estas entidades con Market Medios, sociedad de la que hace parte Roberto Prieto, exgerente de la campaña para la reelección del presidente Juan Manuel Santos. La Fiscalía, al presentar cargos contra la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, dijo que con recursos públicos la exmandataria conformó una empresa criminal para beneficiarse políticamente. La Fiscalía en la imputación aseguró que Oneida Pinto no solamente sembró la idea criminal, sino que también actúa en la ejecución de dichas conductas punibles. El ente acusador dijo que Oneida Pinto hizo una adición de 12.000 millones de pesos a los convenios cuestionados por la Fiscalía para reducir los índices de mortalidad infantil en Albania, en el departamento de La Guajira, en el 2011. El delegado de la Fiscalía cree que en el 2008 Oneida Pinto montó en la alcaldía de Albania a su conductor y escolta Jan Hernández para seguir controlando el erario de ese municipio. Aseguró que conformó una empresa criminal con recursos públicos y que gobernaba en la sombra. Los hermanos Juan Manuel y Carlos Fernando Galán calificaron de cínicos y abusivos a los dirigentes del Centro Democrático, que los están acusando de abandonar el legado de su padre Luis Carlos Galán al defender las negociaciones de paz con las FARC, a quienes el uribismo considera un grupo narcotraficante. El vocero del Centro Democrático, Jaime Amin, ha lanzado permanentes reproches a los hermanos Galán Pachón porque defienden el proceso de paz con las FARC, al que consideran un grupo simplemente narcotraficante. Los Galán responden que los uribistas son cínicos y abusivos al utilizar la memoria de su padre, que fue asesinado por los paramilitares y el cartel de Medellín. Que esa vehemencia, esa contundencia en el discurso, en el reclamo de la impunidad y de no hacer tratos con terroristas, hubieran tenido el mismo valor, el mismo coraje cuando surgió políticamente Pablo Escobar. A mí no se me olvida la frase del expresidente César Gaviria cuando dijo que aún estaban llorando la muerte de Pablo Escobar. Me parece cínico desde una orilla que no demostró en los años 80 tener la capacidad y la voluntad de enfrentar con contundencia el narcotráfico en Antioquia, venir a decirnos a nosotros que estamos supuestamente, defraudando la memoria de nuestro padre por apoyar el proceso de paz. Los hermanos Galán dijeron que están trabajando para que el narcotráfico se acabe como fuente del conflicto y la violencia en Colombia. El Ministerio de Salud presentó la lista de los 10 servicios que podrían ser eliminados del Plan Obligatorio de Salud. Procedimientos como la reconstrucción mamaria con prótesis para pacientes que hayan recibido radioterapia y medicamentos para enfermedades pulmonares crónicas son algunos de los servicios que serán eliminados del POS. Las 10 tecnologías que el Ministerio nominó corresponden a 7 medicamentos, de los cuales tenemos el diazepam, la fenitoína, la anacarina, entre otras. Entre los 10 servicios postulados también se encuentran la anakinra para la artritis, las sombras terapéuticas para el autismo en la niñez y octreotide para las hipoglicemias neonatales. Estas terapias que hemos nominado no tienen seguridad o no tienen efectividad o que no han sido registrados por el ente competente a nivel de Colombia. Por su parte, hay usuarios que no están de acuerdo con que se eliminen estos servicios. Hay patologías que no deben restringir sus medicamentos, como la obstrucción crónica, pulmonar crónica, no. Finalmente, Gutiérrez expuso que el proceso que definirá si estos servicios son excluidos puede tardar hasta 8 meses. La Secretaría de Ambiente de Bogotá selló 3 fábricas que generaban una alarmante contaminación en el aire de Bogotá. Otras 15 empresas son investigadas. Marchen de Colombia, Compañía Nacional de Cebos y la Tintorería Nueva Moda fueron las 3 grandes fábricas selladas por la Secretaría de Ambiente por la contaminación al aire de la ciudad. Tienen vertimientos al alcantarillado público sin cumplir con la norma ambiental. O sea, están contaminando por un lado el aire, pero por otro también el agua de Bogotá. Una de las empresas procesaba hasta 60 toneladas diarias de detergentes. El año pasado cerramos 11 fábricas y este año iniciamos una maratón de operativos para cerrar 18 fábricas que tenemos en la mira que están contaminando el aire. Las multas, según el distrito, pueden llegar hasta los 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Están inmersos en una sanción que puede llegar hasta 3.600 millones de pesos. Según un estudio de la Universidad Nacional, el 70% del aire en Bogotá tiene partículas contaminantes. En la alerta máxima se encuentran las autoridades en la base aérea de Tres Esquinas, en el Caquetá, tras un brote de meningitis que requirió el traslado de 2 soldados a Bogotá y el inicio de una cuarentena en este lugar.
Las autoridades sanitarias del Caquetá alertaron sobre la ocurrencia de 2 casos de meningitis. Los afectados son soldados adscritos a la base militar de 3 Esquinas de la Fuerza Aérea y ya fueron trasladados a la capital del país, donde permanecen bajo estricta vigilancia médica. Un soldado presentó sintomatología febril, con fiebres altas y posteriormente agregándose otra sintomatología como rigidez de cuello, y 2 días posteriores, el 28, un compañero de este soldado también presentó sintomatología febril, confirmando la existencia del germen bacteriano que produce la meningitis. La Secretaría de Salud del Caquetá, en coordinación con la Fuerza Aérea, realizan el seguimiento a cada caso con el fin de que no haya mayores implicaciones sanitarias en esta unidad militar. A ellos no se les deja circular dentro de la base militar y se les hace todo un control. Son alrededor de 80 soldados. Entre tanto, se realiza atención médica a los uniformados que permanecen en la unidad para determinar si hay posibilidades de nuevos casos de meningitis entre los soldados. La policía de Bogotá desmanteló una de las organizaciones delincuenciales más peligrosas de la ciudad. Se trataba de una banda integrada por 13 personas dedicadas al paseo millonario. Policía Nacional, abra la puerta a la tumba. 7 allanamientos en diferentes zonas de la ciudad permitieron la captura de 13 personas que integraban una banda dedicada al paseo millonario y el hurto de vehículos en Bogotá. Al conductor lo intimidaban, se le montaban en el vehículo y lo comenzaban a pasear por toda la ciudad de Bogotá. Según la policía, los delincuentes, además de desocupar las cuentas bancarias de las víctimas, robaban sus vehículos y los vendían por partes. Estamos hablando de más de 60 vehículos que se le pueden estar imputando a estas personas. Según las investigaciones de la SIJIN, estos delincuentes buscaban a sus víctimas en exclusivos sectores del norte de Bogotá, como la zona G y el Parque de la 93. En una entrevista con un diario alemán, el Papa Francisco abrió el debate mundial sobre el fin del celibato. Actualmente el celibato es un requisito indispensable para ordenarse como sacerdote en la Iglesia Católica. Es algo que cuestionó el Papa Francisco en unas impactantes declaraciones. Eso fue lo que afirmó en una entrevista con el diario alemán Die Zeit. Cuando se le preguntó sobre la falta de vocación y sobre la elección de ser célibe o no, dijo: el celibato no es una solución. Lo que quiere el sumo pontífice es reforzar la presencia de la Iglesia en zonas remotas con pocos religiosos. A la libertad. Es por eso que Francisco también abrió la puerta para ordenar a hombres casados. Debemos analizar si los viri probati, hombres casados, son una posibilidad. En la entrevista, el Papa sorprendió cuando reconoció que ha pasado por tiempos de oscuridad espiritual. De hecho, al preguntársele si ha dudado sobre la existencia de Dios, afirmó: yo también conozco esos momentos de vacío. Dice el Papa que uno no puede recuperar su propia fe, sino que hay que pedírsela a Dios y a veces hay que esperar. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas anunció hoy que en el mes de mayo realizará una visita a Colombia para respaldar el proceso de paz. El viaje estará liderado por el Reino Unido y Uruguay, el país al que le corresponde presidir durante ese mes el máximo órgano de decisión de las Naciones Unidas. El actual presidente del Consejo confirmó tras una reunión a puerta cerrada de los 15 Estados miembros que acordaron visitar Colombia a mediados de mayo, y tanto Reino Unido como Uruguay ya están trabajando con el gobierno Santos en la planificación de la visita. Los embajadores del Consejo de Seguridad efectúan de manera regular viajes oficiales a distintos lugares del mundo, pero este tiene como ingrediente especial que Naciones Unidas mantiene en curso una misión especial para apoyar la implementación de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC, con observadores internacionales que, entre otras cosas, se encargan de supervisar el desarme de la guerrilla. El director de la DIAN, Santiago Rojas, reveló que la cartera morosa de la entidad asciende a 4.7 billones de pesos. El monto lo adeudan cerca de 350.000 contribuyentes. De acuerdo con el último reporte de la DIAN, la cartera morosa de la entidad asciende a 4.7 billones de pesos, correspondiente a más de 350.000 contribuyentes. De este monto, las mayores deudas se concentran en las personas jurídicas o empresas, con 3.5 billones de pesos, mientras las naturales alcanzan el billón de pesos. Cabe recordar que en 2016 el organismo logró recuperar 5.5 billones de pesos. Cada año estamos cobrando alrededor de 5.5 billones de pesos. La morosidad se da principalmente en los impuestos de renta e IVA, además de la retención a la fuente y el extinguido patrimonio. El funcionario explicó que la alta morosidad se explica por el mayor control de la entidad. La DIAN, a través de los procesos de fiscalización, genera esa cartera morosa. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, un ciudadano se le encuentra inconsistencias en sus impuestos y pasa a ser cartera de la DIAN. O sea, es decir, que en la medida en que haya más cartera para cobrar por parte de la DIAN, quiere decir que la DIAN está haciendo un trabajo para encontrar a más evasores del país. Por sectores se destaca comercio, la industria automotriz y la manufacturera.
La liquidadora de Salud Coop reveló los avances en el proceso. Ya se han pagado más de $500 million a los acreedores. La liquidadora Ángela María Echeverry indicó la finalización del proceso de calificación y graduación de la totalidad de las acreencias presentadas y aseguró que a la fecha se han reconocido deudas por $2 billones. En cuanto a las deudas laborales, ya se han realizado abonos por 4.768 millones. Asimismo, el documento cita que se han realizado pagos a prestadores de servicios de salud por un monto superior a los 393.000 millones de pesos. En lo referente al proceso de calificación y graduación de las acreencias, la liquidadora explicó que las deudas reconocidas alcanzan un valor de 4 billones de pesos. Por último, se resalta que a partir de la fecha, los acreedores cuentan con 10 días para presentar sus recursos de reposición. El DANE indicó que Bogotá y Antioquia son las zonas del país que registraron la tasa más alta en materia de crecimiento económico. El informe del DANE muestra la tendencia en materia de crecimiento económico de las regiones del país, donde la mayor participación se concentró en Bogotá con 25.6%, Antioquia 13.8%, Valle del Cauca 9.6% y Santander con 7.9%. El ranking de las regiones muestra que la capital del país y los 3 departamentos lograron positivas cifras como consecuencia de los sectores financiero, la industria y el comercio. Cabe notar que el Producto Interno Bruto Nacional en 2015 fue de 3.1%, mostrando una desaceleración para 2016, ubicándose en el 2%. El ritmo de crecimiento regional posicionó a Cauca con la mejor tasa, seguido de Atlántico y Bogotá. Por lo tanto, las regiones con menores tasas fueron Putumayo, Casanare y Bolívar. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,44% a 1.330 puntos. La acción de Preferencial Avianca fue la que más subió con una valorización de 4,23% a 2.710 pesos. La acción de Isagen fue la que más cayó con una pérdida de 3,78% a 2.800 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia al movilizar más de 29.000 millones de pesos. El precio del dólar cerró al alza. Indicadores económicos del día en CMI. El barril de petróleo en la jornada de este jueves cayó alrededor del 2%, rompiendo la barrera de los $50. Sin embargo, los expertos consideran que es un tema transitorio y corregirá al alza en las próximas semanas. Hacia el segundo semestre del año se daría un cambio en la tendencia en los inventarios y eso generaría que el precio estuviera más hacia los $60 el barril. Pero sí esperamos que en este primer semestre el precio siga estando entre los 50 y los $55, tanto para WTI como para el Brent. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.004 pesos con 43 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.850 pesos y la venden en 2.890 pesos. Un euro cuesta 3.164 pesos con 40 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 40 centavos. El azúcar se transó en 18 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $49 con 51 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.310 pesos. Un ángel de Victoria's Secret despliega sus alas y aterriza en Bogotá. ¿Quieren saber cuál es? Los espero después de comerciales desde el espacio Odeón, en donde esta noche la diseñadora española Purificación García trae un poco de su sofisticación y su moda. Hola, muy buenas noches. Hoy estoy en el centro de Bogotá, en el espacio Odeón, que se viste de origami para recibir a uno de los nombres más destacados del mundo de la moda actual, la diseñadora Purificación García. Con piezas de la colombiana Diana Gamboa, la segunda origamista más importante del mundo, el espacio Odeón esta noche recibió a Purificación García. Su nombre es sinónimo de elegancia, su firma está presente en todos los continentes y ahora estará en Bogotá. Y es que el origami es precisamente la inspiración de una de sus piezas más representativas, el bolso origami. Yo trabajé un tiempo en Japón, en Kioto, en Tokio, y realmente es un poco la forma origami, o sea que tú trabajas el tejido sobre el cuerpo, sobre el maniquí, pero no cortas y coses, sino que lo vas trabajando con pliegues y lo vas adaptando un poco al cuerpo, ¿no? Así, artesanalmente comenzó su trabajo. Hoy su producción ha crecido, sin embargo busca hacer cada pieza especial. El hecho de cortarse prendas con cantidad de prendas, el detalle siempre está, porque en cada prenda hay un cosido especial,
que se termina a mano, por ejemplo. Hay, por ejemplo, un detalle de un estampado, de una flor, o que se pone extra, un bordado aparte, un bordado con lentejuelas, y todos esos detalles hacen de esa prenda que sea diferente y única. Autodidacta en el mundo de la moda y hoy uno de sus nombres más destacados. 30 años en el mundo de la moda, Purificación García es una creativa innata, a tal punto de ser considerada una de las mejores, si no la mejor diseñadora de España en la actualidad. Con más de 30 años en la industria del diseño, Purificación García tiene el mérito de hacer de la artesanía un fenómeno de la moda de lujo. Sus primeras experiencias con los bocetos y las texturas las tuvo en Uruguay, donde tuvo que refugiarse tras la posguerra en España. Los tejidos de punto la convencieron de que lo suyo eran las pasarelas. Inició profesionalmente en 1981 y su firma ya es una de las más prestigiosas de la madre patria. Cuenta además con más de 60 tiendas en varios países de Europa y Asia, así como Latinoamérica. Dentro de su propuesta encontramos opciones para las mujeres y los hombres, así como una línea de accesorios, todo con un sello de sobriedad, pero con colores vistosos que hace de sus colecciones un referente en el mundo del buen vestir. Es uno de los actuales angelitos de Victoria's Secret. Sus grandes ojos verdes, su cabellera castaña y su piel morena la hacen única en el mundo del modelaje. Les hablo de Sara Sampaio. La portuguesa se encuentra en Bogotá. La modelo portuguesa Sara Sampaio, de 25 años, es reconocida por ser uno de los ángeles de la firma de lencería Victoria's Secret desde el año 2015. Sampaio también ha trabajado para prestigiosas marcas internacionales como Tommy Hilfiger y ha sido portada de diferentes revistas como GQ, Sports Illustrated, Vogue, Maxim, entre otras. La portuguesa está de visita en Colombia y esto se debe a sus compromisos con una marca de ropa colombiana de la cual es imagen. I shot today for the first time with them and it's been really nice, very easygoing, really nice people, the clothes are really beautiful, the whole team is amazing. Sara Sampaio espera incursionar en la actuación, pues esta es su gran pasión. Este 11 de marzo inicia la cuenta regresiva para saber quién será la nueva señorita Colombia. Esta tarde las aspirantes se reunieron con el reconocido estilista Norberto para definir cuál será su estilo en la coronación. Las 23 aspirantes al título de Señorita Colombia conocieron de la mano del estilista Norberto la tendencia maquillaje y peinado primavera-verano 2017, que deja a un lado lo cargado y propone un look natural y fresco. Neutro, la boca y los ojos un poco cafeces, rojos, dorados, que es lo que se lleva de moda. Trabajando con las pieles hay que trabajarlas con hielo antes de la base para que se vea totalmente natural. Vamos a mostrar nuestra belleza natural, no algo tan cargado, los peinados no tan elaborados, como pueden ver tengo una trenza que en realidad no está tan bien elaborada. Este look primaveral va mucho conmigo y es algo que utilizaría en una velada bien romántica. El estilista dio tips a cada una de las concursantes, teniendo en cuenta sus tonos de piel, cabello y ojos. Hoy me despido desde el espacio Odeón, en donde esta noche la diseñadora española Purificación García presenta piezas icónicas de su colección. Que tengan una muy feliz noche, nos vemos mañana. Chao. El gobierno pidió que la guerrilla explique por qué sigue alzada en armas y a cambio de qué las deja. Ofreció discusión y acuerdos, pero con cese al fuego y posterior liberación de secuestrados para poder seguir en la negociación. El diálogo primero tiene que estar siempre orientado hacia la paz. No queremos el diálogo como instrumento de guerra. El gobierno propuso explicar toda su política a la guerrilla, incluyendo apertura económica, traslado de las negociaciones a Colombia, juego político para que la guerrilla explique sus tesis, foros y no diálogos regionales de paz y veeduría, pero no mediación internacional. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. ¿Qué efectos tiene el fallo de la Corte Constitucional dictado esta noche sobre el Fast Track? 2. ¿Qué le pasa a la Corte Suprema de Justicia? 3. Siguen las peleas en el alto tribunal. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. El gobierno tendrá que explicar de aquí en adelante la necesidad de los decretos que expida en ejercicio de las facultades especiales que le dio el Congreso para desarrollar los acuerdos de La Habana.
Como informamos antes, en esta edición, la Corte Constitucional tumbó el decreto que trasladaba a la Agencia de Renovación del Territorio del Ministerio de Agricultura a la Presidencia. La razón, que el gobierno no explicó la necesidad de ese decreto. Votaron a favor de la inconstitucionalidad Gloria Ortiz, María Victoria Calle, Aquiles Arrieta, Guillermo Guerrero, Antonio Cepeda e Ibáñez Crucería. Y votaron a favor de la constitucionalidad del decreto Alberto Rojas, Alejandro Linares y Antonio José Lizarazo. Estos sostuvieron que la Corte no debe evaluar la necesidad por cuanto ese criterio le corresponde al Gobierno Nacional en aplicación del Acuerdo Final para la construcción de una paz estable y duradera. Aclaración. El fallo no pone en peligro los proyectos de reformas constitucionales que estudia vía Fast Track el Congreso de la República. 2. ¿Qué es lo que le pasa a la Corte Suprema de Justicia? Lleva 3 meses sin lograr definir 2 temas trascendentales para ese tribunal y para la Corte Constitucional. No han podido conformar las ternas para reemplazar a exmagistrados de la Corte Constitucional y eso tiene al más alto tribunal de control de la constitucionalidad en la nación al borde de tener una mayoría de magistrados interinos. Por ahora van 3 y el mes entrante serán 4 por el retiro de María Victoria Calle. Ni a Jorge Iván Palacio ni a Luis Ernesto Vargas, quienes dejaron sus cargos hace 2 semanas tras cumplir con su periodo de 8 años en el tribunal, los han podido reemplazar. La Corte ha hecho 4 salas plenas y no han logrado acuerdo para la escogencia de las ternas. Y lo peor es que el acuerdo se ve cada día más lejos por las peleas internas en esta Corte Suprema. El segundo tema que la Corte tampoco ha podido definir es la elección de su nuevo presidente. 2 magistrados están en la puja, Mauricio Burgos y Rigoberto Echeverri, ambos de la Sala Laboral. Ninguno ha alcanzado los 16 votos requeridos para ser elegido. Lo curioso es que mientras la Corte no se pone de acuerdo para solucionar semejantes problemas, sí tiene tiempo para atender una petición poco seria del señor Carlos Cárdenas de la Unión de Veedurías contra las exministras Gina Parodi, Cecilia Álvarez, el ministro Juan Fernando Cristo y los parlamentarios Alejandro Chacón, José David Nami, Jorge Alfredo Géneco, Bernardo Elías, Manuel Guillermo Mora y contra el secretario de la Presidencia, Enrique Riveira, por delitos por establecer, según el texto tramitado por la misma alta corporación al Congreso. Reitero la pregunta con la que inicié este comentario. ¿Qué le pasa a la Honorable Corte Suprema de Justicia? 3. Te ayudo, Katy. Hay un sector encabezado por magistrados de la Sala Civil que dice que no está bien visto que dentro de la terna de candidatos para reemplazar al magistrado Palacio en la Corte Constitucional aparezca el exmagistrado de la Judicatura Wilson Ruiz. El sector de la Corte que se opone a su elección sostiene que elegirlo sería revivir la puerta giratoria de nefasto recuerdo y ya prohibida por la Corte Constitucional y por el Consejo de Estado. Los defensores de Ruiz insisten en su candidatura con el argumento de que ya pasó más de un año de su renuncia a la Judicatura, tribunal de tan poco grata recordación. Tan compleja está la situación que la Corte Suprema ya citó a una sala extraordinaria para la próxima semana. Ojalá la Madre Teresa los ilumine con su sabiduría y humildad y ojalá todos los santos mantengan cerrada la llamada puerta giratoria. Hasta mañana. Que descansen. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con Jimmy Chamorro y Roy Barreras, senadores del partido de la U, ¿está de acuerdo en que los mandos militares no sean juzgados por actos delictuosos cometidos por sus subalternos cuando el superior no tenga conocimiento? Sí, 62%. No, 38%. El precandidato del Centro Democrático, Iván Duque, en un comunicado público aseguró esta noche que no tuvo responsabilidad administrativa, financiera o contable en la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga en 2014, ni participó en la negociación con el publicista brasileño José Eduardo Duda Mendoza, ni ha tenido relación con la empresa brasileña Odebrecht. Hasta aquí las noticias, ya viene hashtag.